Bueno, bienvenidos a la presentación del libro Modernidad y Teléfonos Blancos, la comedia burguesa del cine argentino de los años 40, de Alejandro Kelly Hoffenblatt. Mi nombre es Adrián Moyo, yo soy director de la Biblioteca del Inca en ERC, y desde la biblioteca anualmente hacemos el concurso nacional y federal de estudios sobre cine argentino, Biblioteca ENERC Inca. Es un concurso que anualmente eh, premia dos trabajos de investigación sobre nuestro cine, con un premio en efectivo para el autor, porque entendemos que hay que reconocer el, el, este, el carácter profesional de la investigación cinematográfica, y por otro lado la publicación del libro. Y bueno, vamos a charlar con el autor, con Alejandro, sobre un tema que en sí durante años nosotros nos encontramos que había una gran ausencia de bibliografía sobre el tema de la comedia burguesa de los 40, en particular todo lo que era la denominada históricamente comedia de teléfono blanco, que eran consultas que siempre recibíamos y no había bibliografía, hasta que apareció el libro de Alejandro. Y bueno, queríamos preguntarle a él justamente cómo surgió la idea de hacer este libro. Bueno, primero que nada, muy contento de estar acá presentando el libro. Y efectivamente, el libro surge en gran parte por la ausencia que había de bibliografía sobre el tema. Y surge inicialmente por una obsesión mía con las películas de Carlos Schlieper, con haber conocido el cine de Carlos Schlieper de finales de los 40, haber quedado fascinado con eso, con el tipo de cine que había, con lo bien hecho que estaba, con lo alegre, con lo energético que era, y, y con la sensación de que era un ovni dentro del cine argentino, y al momento de empezar una tesis doctoral que hice con una beca del CONICET, dentro del doctorado en Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, decidí que mi objetivo era tratar de entender cómo había llegado el cine argentino a que exista Schlieper y cómo se insertaba Schlieper dentro de la historia del cine argentino. Eso me llevó en un primer momento a tratar de pensarlo dentro de las tradiciones de la comedia. Toda mi primera etapa de la investigación fue dedicarme a ver muchas comedias de la década del 30 y del 40, y de a poco me fui dando cuenta que la década del 40 tenía sus propias particularidades que le hacían que sea ella misma un objeto extraño o diferente a lo que se veía en el cine argentino de antes y de después de esa década, por un montón de cuestiones, pero que podría resumir en cuanto a los temas que trataba, en dos cuestiones que son las que están un poco en el título del libro, que es la aparición del mundo moderno y la aparición del mundo burgués, y ambos siendo totalmente celebrados por este cine. Hay autores que han trabajado en la comedia que siempre hablan de que la comedia argentina no deja de tener un costado siempre melodramático, con un mensaje, lo que habla Matthew Carush en la década del 30, un mensaje de división de clases, o de los ricos malos, los pobres buenos, y siempre esa cuestión así mucho más melosa. Y lo que tenía esta comedia de los 40 era que no, que lo que había era un disfrute de las posibilidades que traía el mundo moderno, y que la burguesía no era el agente malo, sino que todos teníamos que poder aspirar o a vivir ese mundo moderno, y ese mundo ya no con las necesidades básicas satisfechas, sino con el lujo y el confort que podía llegar a traer ese mundo. Entonces, quedé muy fascinado con la existencia de todo ese universo en los 40, y por otro lado, con una cuestión de ver cómo el cine había ocupado una suerte de centralidad dentro del mundo del entretenimiento de esa década. Porque mientras que en décadas anteriores, o sea, en la década del 30, primera década de cine más industrial o con un intento de producción industrial, o en décadas posteriores, uno ve que siempre el cine más de factoría industrial ha tomado figuras o ha tomado argumentos o temáticas de otros medios, ya sea de la radio, ya sea del teatro, ya sea de la televisión. Lo que yo veía acá era un cine que generaba sus propias estrellas, generaba sus propias figuras, generaba sus propios temas, generaba sus propios géneros, que hablaba de una industria súper dinámica, que habla de esa década como un objeto extraño, y que para mí lo hacía más interesante el poder pensar entonces, entrar por la comedia burguesa, poder estudiar a la comedia burguesa, pero también
a partir de la comedia burguesa, poder dar un panorama de cómo estaba funcionando el mundo del entretenimiento y cómo ese mundo del entretenimiento pertenecía al mismo tiempo a una red de entretenimiento internacional, porque no se puede pensar lo que pasa en Argentina suelto de lo que está pasando en todo el resto del mundo o en Latinoamérica, y cómo pertenece también, o sea, a una dinámica cultural, social, política, económica que se estaba dando en el país en un momento de gran transformación de estructuras y de imaginarios que acompañan a esas estructuras. Entonces, un poco el origen viene más que nada por ese lado, por poder tratar de entender a la obra de Sleeper y eventualmente a la comedia burguesa que yo pude ir viendo que existía más allá de Sleeper dentro de su propio contexto. Vos sabés que justamente es interesante ese abordaje de diferentes aspectos de la comedia dentro del cine y el cine dentro de una cuestión intermedial, y además cómo eso refleja el ascenso social en la época, las cuestiones políticas y económicas de la época. Ahora, lo que llama la atención es que todo está en el libro, todo esto que vos contás está en el libro, pero ¿cómo hiciste para volcarlo? ¿Cómo estructuraste el libro? Y la idea fue un poco el poder dar cuenta lo más posible de todo ese universo, y ahí lo que me sirvió mucho fue una idea que tiene Raymond Williams cuando habla de las dinámicas del campo cultural, que él habla de que coexisten formas dominantes, formas residuales y formas emergentes, es decir, que la cultura y que los movimientos de los distintos sujetos culturales no es unívoco u homogéneo, sino que tenés una coexistencia de distintos elementos. Y entonces lo que pensé un poco fue, bueno, cómo poder dar cuenta del campo de la comedia en general, siguiendo un poco esta estructura. Entonces el libro tiene una estructura de 5 capítulos. El primero es donde retomo un poco el universo anterior de la década del 30 y trato de pensar entonces cómo es el contexto de surgimiento que posibilita la emergencia de una comedia de temática burguesa dentro del cine argentino, y entonces reviso un poco lo que estaba pasando también en otros espacios, como en la radio, como en el teatro, la presencia de teatro internacional, la presencia de cine internacional, mismo dinámicas internas del cine argentino. Entonces veo que hay algunos antecedentes de películas como Nace un amor, de Luis Zaslavsky, Una porteña optimista, de Daniel Tiner, que tratan de hacer ya una comedia de ese estilo y que los críticos dicen son comedias buenas, son comedias de un estilo internacional, pero el público no está preparado. Y eventualmente llegan películas que sí, para las que el público aparentemente sí está preparado. O sea, siempre nos tenemos que guiar por lo que dicen los críticos en eso, pero con películas como Así es la vida, o ese primer ciclo que va a ser el segundo capítulo del libro, que es el cine de ingenuas. Y que es una forma en que a través de un cine aparentemente más edulcorado, se empieza a presentar un imaginario de modernidad y un imaginario de burguesía que es accesible para el público y que tiene muchísimo éxito y que es económicamente redituable para la industria al mismo tiempo. Un cine donde la modernidad es presentada como algo positivo, pero es positivo siempre y cuando pueda ser filtrado todavía por los valores más conservadores de la familia, del hogar, de cierto tipo de valores y de la moral, más que nada. Y eso yo veo que después, hacia la segunda mitad de los 40, empieza a derivar cada vez más en lo que ahí llamé la comedia de fiesta, tomando un poco la idea de Félix Luna, que él habla de los primeros años del peronismo, hablando de la Argentina era una fiesta, porque lo que yo veo ahí es que ya se rompen las barreras del hogar, y ahí es donde entra justamente Sleeper, donde entra gente como Carlos Christensen, y son películas que son, yo en el libro hablo del torbellino de la modernidad, es donde todo está puesto en el aire, o sea, no hay una sola institución, ni el matrimonio, ni las instituciones sociales, ni la ley, ni la policía, nada que sea firme, que sea fijo, sino que todo es posible, y que lo que invitan esas comedias es a participar de esa fiesta. Ahí es donde cruzo un poco con el análisis formal y poder ir viendo también cómo la forma en que están construidas las películas lo que hacen es que todos seamos partícipes de esas fiestas que están viviendo en la pantalla los jóvenes burgueses modernos. Y acá me permito además reivindicar a una de las más grandes comediantes que tuvo este país, que es Mirta Legrand, a quien nuestra Surgida generación la en conoce ese de otra forma, tiempo. pero que verla en estas películas es descubrir a una fabulosa actriz cómica que cruza todo este cine, y que es algo impresionante lo que hacen películas como El retrato, como En esposa último modelo, que es algo increíble. Y después los otros 2 capítulos es pensar qué es lo que está pasando con el resto del mundo de la comedia, porque que surja la comedia burguesa no quiere decir que desaparezca el cine de Nini Marshall, el cine de Manuel Romero, el cine de Luis Sandrini,
pero sí les obliga a ellos a repensar las estrategias y la forma en que se estaban posicionando o el tipo de discurso que estaban dando. Entonces es también pensar cómo va incidiendo esto en una reconversión de los discursos que va generando el cine, cómo todo esto además va cruzado con, otra vez, con dinámicas que están pasando también en la radio, en el teatro. Y un último capítulo donde me preguntan qué es lo que pasa, porque yo veo que el ciclo de la comedia burguesa va terminando hacia principios de los 50, hacia el 50, 51, como que se empieza a transformar más en un refrito y no hay una renovación dentro del propio cine que se está haciendo, y que de a poco va a ir decayendo, y que yo se lo relaciono mucho con lo que hablo del costumbrismo de clase media, que tiene que ver con una suerte de desplazamiento donde la clase media va tomando un lugar central dentro de las representaciones de la industria del entretenimiento. Mientras que antes podía ser o los sectores trabajadores o lo que sean los sectores populares, o puede haber sido, Leandro Lozada habla de la idea de faro cultural, o sea, de cómo la burguesía intelectual o la élite intelectual tenía un lugar de faro cultural. Todo eso pasa a partir de la década del 50 con todo un proceso de reconversión social, pero también de reconversión de los imaginarios, a tener la clase media una gran centralidad, y en el cine uno lo ve como cada vez va tomando entonces más lugar también dentro de la comedia, una comedia costumbrista, Claro. que lo que tiene es que ya no es la modernidad como algo fascinante que podemos vivir, sino que es parte de la vida diaria, y entonces lo que invita acá no es a disfrutar el mundo moderno, sino a ser partícipes de la vida de estos, o sea, es como los Pérez García, que incluso tienen película en esa época. Nosotros como espectadores de clase media somos parte también de ese mundo de la clase Claro. media. Lo que era Y hay otra vez, novedad, lo que era novedad se transforma en ¿eh? cotidiano. Lo que era en su momento una novedad Exacto. se transforma en Y cotidiano. que para mí además eso va cruzado con, de a poco, y más para finales de los 50, con el surgimiento de la televisión. Entonces ya incluso además el poder acceder a esa novedad que se veía en la pantalla, ya no tenemos que ir a la sala de cine, lo tenemos en nuestro propio hogar. Entonces empieza a haber toda una reconversión ahí que en cierta forma va haciendo decrecer a la comedia burguesa, va haciendo perder lugar, y un poco planteo después en el epílogo algunas derivaciones que yo veo, o sea, tratar de pensar cómo no murió, sino que se fue reconvirtiendo, y cómo podemos ver, ya sea en las telecomedias familiares o en el ciclo picaresco de Olmedo de los 70, o recientemente en las películas tipo de Ariel Winograd, comedias Ujú. románticas que están habiendo más en los Sí, sí. últimos años, cómo podemos ver todavía elementos que permiten pensar en algún tipo de descender. Nada más es la sensación de, no que fue un ovni, pero sí que fue un momento único dentro del cine argentino y que merece ser revisitado y merece ser conocido. Perfecto. Bueno, ahora queda ir al libro, conocer el libro, leerlo. El libro es una coedición, hay que decirlo, es una coedición nuestra de la ENERC con la editorial Siccus, con lo cual el libro no solamente está en librerías y en bibliotecas, digamos, sino en todo el circuito comercial, se puede conseguir por internet, todo es un libro que, digamos, se aviene muy bien a lo que buscamos nosotros desde el concurso, ¿no? Por eso te felicitamos, Alejandro, por semejante investigación, que fue premiada, hay que recordarlo, por un jurado integrado por Paula Félix Diez, Luis Ormachea y Marcos Vieites, que eligieron tu trabajo entre varios que se presentaron, y que, bueno, es el tipo de libro que nosotros buscamos, libros que significan una novedad en la historiografía del cine argentino, que sea un aporte novedoso. Y el tuyo, evidentemente, lo es. Empieza a tapar agujeros, inicia la investigación profunda sobre un tema que, como decíamos al comienzo, no estaba prácticamente tratado. Así que, bueno, Alejandro, te agradecemos por todo. Y bueno, queda a quienes están mirando esta presentación, bueno, ir a buscar el libro e ir a buscar las películas también, ¿no, Alejandro? Ir a ver las Exacto. películas, redescubrir todo ese cine con modernidad y teléfonos blancos en la mano. Bueno, gracias a todos, gracias a Alejandro y a todos los que estuvieron presentes en la presentación. Y bueno, hasta una próxima presentación. Gracias por todo. Perfecto. Gracias, y repito una cosa que dijo Adrián nomás, o sea,
está bueno que lean el libro, pero todavía mejor es si este libro hace que se vean las películas. Hay que conocer esas películas, y vuelvo a lo que decía al principio de Sleeper. Sleeper yo creo que es infalible, ¿no? No conozco a nadie que le haya mostrado una película de Sleeper y que no me haya dicho, no puedo creer que exista esto. Así que búsquenlas, véanlas, disfrútenlas. ¿No? Ese es el principal objetivo, y me parece que es el principal objetivo también del concurso, poder difundir todo este cine. Sí, total. Así que Sumamos la muy invitación agradecido. especialmente a ver el cine de Sleeper. Bueno, gracias a todos y bueno, nos veremos en otro momento. Hasta luego.